El carácter público de Teleantioquia motivó la creación de mecanismos de participación para que los televidentes se apropien de la programación, conozcan sus derechos como audiencia activa y exijan el cumplimiento de los objetivos de formación, información y entretenimiento. Por eso, desde el 2003, cada 2 años se convoca un grupo interdisciplinario para conformar el Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia. Saberte ver, saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Las redes sociales tienen demasiada información, estamos en la época de la hiperinformación y lamentablemente las fake news también están rodando a través de las redes sociales, lo que implica que no podemos creer siempre todo lo que sale en las redes sociales. Pues no toda la información que llega por redes sociales es verídica, hay mucha información distorsionada que no es la real. Las redes nada es cierto, o sea, todo es incierto. En el momento pues no, todo se concreta, pero ya como al tiempo. Redes sociales no me gustan las noticias porque son como muy impersonales, no está la persona enfrente de los hechos como lo hacen los noticieros. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia vela por la calidad de todos los programas que conforman la parrilla de programación. Hoy desarrollaremos 2 temas, el derecho a la información y la libertad de prensa, conceptos que se trabajan diariamente en los espacios informativos. El derecho a la información está contenido en los artículos 20 y 21 de la Carta, donde señalan que todas las personas tienen derecho no solo a pronunciarse frente a hechos concretos, sino a tener toda la información que se requiera para conocer las situaciones económicas, sociales, políticas, ambientales que se dan en el territorio. Ese derecho a la información, como todo derecho, tiene una corresponsabilidad que son unos deberes. Y esos deberes significan, ejemplo, para la prensa, que la información sea veraz y oportuna. Y eso yo creo que es empezar a respetar el derecho a la información, saber que la ciudadanía es la audiencia por excelencia y ella debe ser en primer lugar privilegiada por ese derecho y otorgarle desde los medios, desde las fuentes del poder que manejan esos medios o que vehiculizan y dan discursos y contenidos a través de los medios, pues tener en cuenta ese derecho sería lo ideal, ¿cierto? Pero pocas veces se da, muy pocas veces, y a veces de una manera inconsciente, creo yo también, ¿cierto? Me parece que también falta educación para comprender que hay un derecho a la información. Básicamente el derecho a la información alude, pues, tradicionalmente a la posibilidad y a la garantía y a la libertad que tienen las personas de producir, difundir, distribuir, recibir información, opiniones y expresiones sin ser molestados, sin ser reprimidos por ello. Y el derecho a la información alude como a un derecho que en las sociedades y en las democracias actuales está relacionado es con la participación ciudadana. Según los habitantes de Urrao, los hechos son parte de disputas por plazas de vicio en la localidad, entre autodefensas gaitanistas y grupos que tienen el dominio histórico en esta zona. Porque antes la prensa estaba absolutamente maniatada y solamente podía producir lo que el poder señalara que produjera. Hoy no podríamos decir que hay una libertad absoluta de prensa, eso sería, digamos, estar descontextualizado, porque hoy los medios de información, de comunicación, están todos en manos del poder económico.
entonces ahí se pierde parte de la libertad. Pero la libertad de prensa es una gran conquista que es lo que permite que el periodista, ya sea la prensa escrita, hablada, digital, ponga en conocimiento de la sociedad, haciendo, digamos, la posibilidad del derecho a la información, la ocurrencia de unos hechos sin importar ni partido político, ni religión, ni sexo. Es decir, un periodista tiene que tener una posición ética y muchas veces sus pensamientos personales, que quizás no van acorde con algo que tenga que presentar, los tiene que dejar de lado, porque la imparcialidad es otro principio que rige esa libertad de prensa. La libertad de prensa también está regulada constitucionalmente y es la libertad para poder hacer empresa periodística, ¿no? Para tener posibilidad de informar desde un medio, ¿cierto? Masivo o alternativo, o un medio autogestionado personal, como muchos de los que hay ahora. Ese derecho existe en la Constitución. Desafortunadamente tampoco se cumple mucho, también es muy respetado, también hay falta de educación, también hay abusos de todo tipo desde el poder de ciertos medios que se han empoderado o se han apoderado mejor de ese derecho, ¿cierto? Y lastimosamente pues no se ha podido hacer valer de la manera que debería ser, ¿no? Hoy por hoy digamos que las redes han generado una amplitud democrática, porque muchas de las cosas que antes eran imposibles, ejemplo, la comunidad está haciendo denuncias que a veces la prensa o no llega hasta el lugar de los hechos o no le interesa presentar la denuncia. Y muchos hechos se han salido a la luz por cuenta de esa posibilidad que se tiene a través de las redes. Hay un rompimiento con los poderes hegemónicos sobre los medios y se están creando muchos medios autogestionados, individuales, colectivos, que justamente se amparan en el derecho a la libertad de prensa, ¿cierto? Para poder empezar a funcionar, a operar, a tener ascendencia sobre la población, sobre las audiencias, ¿no? Los medios periodísticos e informativos en la actualidad tienen que afrontar la siguiente realidad, que los consumidores, los espectadores y las audiencias contemporáneas tienden a ser cada vez más activas. No son consumidores, televidentes y audiencias pasivas como clásicamente se han pensado. En este sentido, es fundamental comprender y actuar en función de las posibilidades que los espacios digitales, virtuales, el escenario de la comunicación digital nos ofrece. Sabemos de antemano que hoy por hoy, por ejemplo, ciertas informaciones de carácter periodísticas viajan mucho más rápido, como por ejemplo WhatsApp. Nos llega más rápido por WhatsApp que a veces por la misma televisión. Entonces, un espacio informativo periodístico, aparte de su producción y de su misma lógica en su medio tradicional como a través de la pantalla fija, en el caso específico de la televisión, ha de jugar cada vez más con estas lógicas y las dinámicas que ofrecen las redes sociales y otros espacios que faciliten e incentiven la interacción constante y activa de las audiencias. Ahora que el ciudadano puede emitir información, yo diría que muy libremente, de manera muy autónoma y desde su equipo pues, tecnológico, desde su móvil, desde su celular, pues se da un intercambio de información muy amplio, ¿no? Pero la información como tal se contamina de todo tipo de intereses, ¿no? Y queda muy difícil, está quedando muy difícil distinguir qué es información con criterios, certificada, responsable de la habladuría, de los comentarios, de la opinión generalizada. O sea, prima la opinión indudablemente, pero muy sin jerarquías, muy desestructurada, una información muy desestructurada y casi siempre muy pasional, muy amañada, muy ideológica o ideologizada y muy irresponsable, yo diría, ¿cierto? Anteriormente eran los periodistas los únicos agentes que tenían como esa capacidad de expresarse, de difundir ideas, de decir qué pasó, cuándo, dónde, cómo,
Hoy en día el periodista es un agente más dentro de una gran explosión de voces, y en esas voces los ciudadanos, incluso los ciudadanos amateurs, participan en la producción de, yo no sé si de información, pero sí en la producción de ideas, de datos, de conversaciones públicas, de conversaciones ciudadanas en la democracia. Básicamente lo que hacemos es facilitarle a esos jóvenes que, en vez de estar todo el día en redes sociales haciendo a veces no cosas productivas, ese dispositivo se convierta en una potente cámara de cine. Hoy, ¿qué está pasando con la digitalización? Que a través de ella se está deformando la noticia. Es decir, la celeridad de los medios digitales ha hecho que se entreguen informaciones o por los ciudadanos o por algunos comunicadores que no tienen bases, y hay un amparo a la prensa frente a sus fuentes. Eso es un hecho cierto, pero cuando usted difunde una noticia, usted no cuenta la fuente, pero lo que usted entrega tuvo que haberlo verificado. Pareciera que todas estas posibilidades tecnológicas nos han dado unas grandes facilidades para hacer periodismo. Pues a mí me parece que no. Al contrario, nos ponen la dificultad de verificar lo que estás leyendo, lo que estás viendo en una red, etcétera, una afirmación, todo esto. Eso hay que verificarlo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Haciendo trabajo de campo. El trabajo de campo no se puede perder. Uno no puede hacer periodismo desde el escritorio, desde un computador. Hay que estar en contacto con la realidad. Entonces, la única manera de defender, me parece a mí, y eso implica más trabajo, desde luego, pues es que hay que trabajar. Es verificar, verificar y verificar. Ayer les explicaron que no estaban cometiendo ninguna anormalidad, ningún asunto contrario a las leyes transportando a estos migrantes. Simplemente los deben anotar en un aplicativo de Migración Colombia, dejar entonces todo el registro respectivo y de esa manera los pueden llevar hacia su destino. Pues hoy en día los medios están trabajando a una velocidad muy complicada y que creo que está dejando muchos cabos sueltos, y hay una tiranía muy grande de la inmediatez y de los clics, y hay una presión muy grande de las redes sociales y plataformas como Twitter o como Facebook. Creo que están generando una presión bastante grande. Frente a eso, yo creo que la obligación del periodista básicamente va en dos sentidos. Una, pues tener un conocimiento amplio de dónde se está moviendo para poder tener un discernimiento más grande de los momentos en los que la información, digamos, explota y hay algo ahí como caliente para hacer. Ese es un buen cubrirse frente a eventuales metidas de patas, a delitos, a hacerle daño a las personas. Estar muy bien informado, conocer de qué se habla. Eso es como lo primero. Lo segundo, hay que calmarse, hay que hacer la pausa, hay que pensar dos veces antes de estallar para no cometer injusticias, para no meterse en enredos de todo tipo. Yo creo que eso es lo básico, pero hoy en día es muy complicado. Hacer la pausa, estar muy bien informado, saber de qué se habla, conocer los temas, yo creo que puede ayudar mucho, por lo que decía, porque hoy en día lo normal es que con la presión de Internet, la misma televisión en muchos momentos tiene esquemas montados en los que permite que la inmediatez también sea una constante. Fueron más de 23.000 millones de pesos los que invirtió allí la alcaldía de Medellín en atención a la pandemia de COVID-19 a pacientes, pero ¿qué pasaría entonces en este caso? El periodismo tradicional o los medios tradicionales hoy viven como en una dificultad muy grande, porque han perdido su rol central que tenían en la sociedad de decirnos qué pensar, cuándo, cómo y dónde. Y en ese sentido, esa deslocalización ha producido como una especie de confusión, porque ya los medios tradicionales, como decía ahora, no son los únicos agentes en la esfera pública, compiten con otras instituciones, con los ciudadanos a la hora de producir información, y creo que ahí es donde está la diferencia. Es decir, un medio o un periodista especializado en la producción de la palabra pública, en la producción de información, tiene unos parámetros y tiene unos estándares mayores para producir esa información, que esa información sea confiable, que esa información sea oportuna,
que la información sea creíble. Hay medios que ya entendieron que esa convergencia es necesaria y han hecho nuevos modelos de negocio necesarios y les está yendo mejor, ¿cierto? Han superado una crisis de estancamiento por insistir en un modelo que la tecnología pues desbordó, ¿cierto? La sociedad está acostumbrada a que los medios de comunicación pues dan información gratis. Hoy en día se está dando un pequeño paso y es al pago por usted leer, porque la verdad los medios ya pues económicamente están muy mal. Entonces cuando hay esa brecha entre los costos de hacer buen periodismo y la información que sale, pues hoy en día estamos viendo una información muy deficiente porque pues no hay plata para realizar investigaciones, simplemente hay que trabajar con lo que sale el día a día, con lo que nos tiran, que es lo que yo decía ahorita, decir en un boletín de prensa o la llamada de un ministro y decir, mire, está pasando esto y todo, y pues eso es para allá y no hay tiempo de verificar, por ejemplo, en el caso de las noticias. Por fortuna, en el caso mío, yo sí tengo el privilegio de trabajar con más tiempo en un programa como Los Informantes, donde tenemos el tiempo y los recursos para corroborar bien la información que vamos a sacar a través de una historia, pero no es la mayoría. Hay que reconocer que la inmediatez, la desinformación y todo están acabando con los medios tradicionales. A nuestros dispositivos digitales llegan gran cantidad de noticias que nos llaman la atención, que nos sorprenden por su titular llamativo o una foto impactante. Si tomamos la decisión de leer la noticia, deberíamos buscar el origen de la información y verificar su contenido, para asegurarnos de que no estamos cayendo en una información falsa o malintencionada. Cuando se trata de ciudadanos, que eso es lo que está pasando ahora con las noticias falsas que aparecen en todos esos medios, y te llega, digamos, al WhatsApp o a tu Facebook y ves la noticia y se la contás a otro. En ese evento habría que mirar la carga de responsabilidad entre la culpa que te podría ser dolosa, si lo que buscaba era dañar a la persona, o tan solo un problema de falta de responsabilidad y no habría una carga a nivel de lo penal. De pronto, si se causa daño, podría la persona demandar, aunque nosotros aquí no tenemos muy amplia la responsabilidad civil extracontractual, pero eso podría llegar a una demanda por cuanto uno no puede estar replicando todo lo que oye. Los tres grupos de personas representadas por la academia, por el Estado o por el ciudadano, tienen responsabilidad compartida, ¿cierto? La avidez del ciudadano por llenarse de información hace que no tenga criterios de escogencia, de selección o de detenerse a ver quién le está ofreciendo contenidos de mayor credibilidad o adecuados. La proliferación de posibilidades de publicar rápido y sin hacer filtros de ninguna clase, sino de divulgar versiones tras versiones, es culpa pues de los medios alternativos, pero de los medios masivos también, ¿cierto? Y de los medios de autogestión individuales. Pues sí, digo que la academia está un poco aislada o se ha aislado mucho de los medios y de los ciudadanos, sobre todo cuando hace investigaciones y las publica en un lenguaje académico, valga decir, incomprensible a veces, demasiado pragmático y demasiado técnico. El periodismo ha mutado no solamente en los agentes tradicionales de producir información, sino que ha mutado también en los géneros, en los formatos, en las plataformas, en las estéticas, en las propias causas del periodismo. Anteriormente la causa del periodismo era la democracia en general. Hoy en día el periodismo tiene distintas causas asociadas también a la democracia, pero mucho más causas, por ejemplo, derechos humanos, equidad de género, la paz, minorías, las mal llamadas minorías, pero que son aquellas voces y aquellos ciudadanos
que habían sido ninguneados o invisibilizados por tradiciones, digamos, de la democracia más representativa. Y en ese sentido la academia debe aprender a mirar esas mutaciones del periodismo, porque no solamente es el periodismo el que cambia, es la sociedad la que está cambiando. Entonces, esta idea de trabajar solamente en un modo canónico del periodismo, el periodismo escrito o el periodismo televisivo, cada vez más, hoy formar periodistas es formarlos en puntos de vista, en muy buena formación sociohumanística, en muy buena formación de contexto, pero también en la posibilidad de cumplir la promesa que siempre ha tenido el periodismo, y es la posibilidad de construir historias, de contar historias que ayuden a las personas a tomar mejores decisiones o que ayuden a comprender mejor el mundo en el que viven. Alonso nos escribe en Twitter y desde esa región donde se plantea el paro, él saluda desde Apartado, dice: los medios de comunicación deben cada vez más reorientar sus esfuerzos y sus acciones precisamente en repensar el papel de la comunicación social y el periodismo en sus diferentes ámbitos. Al fin y al cabo estamos hablando de informaciones que forjan, ayudan a construir, articular la opinión pública, lo que nosotros vemos y entendemos del mundo, que eso es lo que nos cuentan los medios de comunicación. Sabemos muy bien que los medios de comunicación se comportan o tienen esta gran característica de que son como nuestra ventana al mundo. Yo creo que para ser periodista hoy en Colombia, en el mundo, se necesita tener una formación intelectual muy alta, de alto nivel, una formación emocional enorme para comprender el mundo caótico y lleno de conflictos en el que vivimos, y se necesita inclusive una preparación física para no dejar de estar siempre cerca de quienes tienen algo esencial que contar y para no quedarse uno como encerrado y apartado de esas realidades. Se necesita caminar, viajar, moverse para acercarse, ¿cierto? La idea de este programa es esa formación. Esperamos contar con la audiencia de todos los televidentes y nos sigan y nos escriban al correo que aparece en la pantalla y nos señalen qué quieren, de qué quieren conocer, qué quieren saber, qué programas de Teleantioquia les parece interesante para que se mantengan y qué programas afectan, digamos, todos estos derechos de los que estamos hablando aquí en este momento. Eso hace que la televisión sea dinámica, que Teleantioquia sea ese canal de los antioqueños, porque uno no puede ser parte de algo en donde ni siquiera opina, donde no presenta, no genera ninguna siquiera discusión, y necesitamos una teleaudiencia que genere discusión, conversación y que le abra el espectro al canal que es de todos los antioqueños.